Buen día muchachos, en la clase de hoy de química vamos a estar hablando sobre las funciones. Entonces, como todos sabemos, los elementos se unen entre sí para formar compuestos. Esos compuestos los vamos a llamar también familias o funciones, ¿listo? Esas mismas funciones químicas poseen uno o más átomos que determinan sus propiedades, tanto físicas como propiedades químicas. Vamos a empezar a hablar de tres funciones y tres grupos funcionales que los voy a poner en esta tabla. Entonces, por acá voy a ubicar las funciones y por acá el grupo funcional. Vamos a hablar de los óxidos, de las bases y de el ácido hidrácido. ¿Listo? Esas serían nuestras tres funciones. O sea, los compuestos vamos a llamarlos de esa forma. Vamos a estar hablando de estos. Hay más, únicamente vamos a comenzar por estos. Entonces, esas familias o funciones son óxidos, bases, ácidos, hidrácidos. El grupo funcional de cada uno de ellos decimos que es el que nos da a conocer ¿qué? Las propiedades físicas o químicas. Así que el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno y tiene un valor de -2. Las bases tienen un oxígeno y un hidrógeno y esto equivale a -1. El ácido hidrácido tiene un grupo funcional de hidrógeno y va a equivaler a -1. ¿Listo? Entonces, esa tablita ustedes se las deben estar aprendiendo en el transcurso de las clases. Óxidos, sabemos que está formado por un oxígeno y que este oxígeno va a equivaler a -2. Las bases van a estar formadas por un oxígeno y un hidrógeno, lo cual va a valer -1. Y los ácidos de tipo hidrácido va a tener un hidrógeno y ese hidrógeno va a tener un valor de -1. Para comprender esto necesitamos aplicar o ayudarnos de los estados de oxidación. Los estados de oxidación nosotros los encontramos en la tabla periódica. Esos estados de oxidación hacen referencia a un número entero que es una carga que va a tomar cada uno de los elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Este número nos va a venir a representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto. Hay algunos elementos que pueden tener un solo estado de oxidación, o sea, un solo valor numérico. Hay unos, como en este caso yo representé acá el cobre, que trabaja con dos estados de oxidación, +1 y +2. Pueden tener 3 estados de oxidación, hay algunos que pueden llegar a tener 4 o 5 estados de oxidación. Con esos números que nosotros encontramos en la tabla periódica, con esa referencia, número de oxidación, es que vamos a empezar a trabajar esos compuestos químicos. Vamos a comenzar por los primeros de la tablita, que son los óxidos. En este caso vamos a estar hablando únicamente de óxidos básicos. Cuando hablamos de un óxido básico es porque se junta un metal más el oxígeno. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Óxido básico, metal más oxígeno. Y los vamos a estar combinando de la siguiente forma para ir dándoles también un nombre. Entonces tenemos por acá litio más
oxígeno. Entonces por acá nosotros vamos a tenerlo como litio y oxígeno. Pero entonces vamos a empezar a mirar, aunque ya más adelante les hablo de esto. En este caso quedaría Li con 2 átomos y oxígeno. Acá vamos a empezar a unir el sodio con el oxígeno, el berilio con el oxígeno. Ustedes me estarán preguntando, pero ¿por qué tienen estos acá un 2 y en este caso, por ejemplo, no? Entonces, decimos que en los óxidos el oxígeno toma un valor de -2. Siempre va a tomar ese valor de -2. Ahora, ¿qué debemos nosotros mirar? La tabla periódica, qué estados de oxidación maneja cada uno de ellos, el cual vamos a deducir a partir de esto. Entonces, sabemos que si él trabaja con -2, ese -2 me indica que el oxígeno puede hacer 2 óxidos. Es decir, un solo átomo de oxígeno va a formar 2 óxidos. En este caso, litio, si yo veo que acá tiene un 2, es porque está trabajando con un número de oxidación que es equivalente a 1. Es decir, que solo un átomo de litio puede realizar un óxido. Por ese motivo acá tenemos que emparejar, porque el oxígeno no puede quedar con un óxido sobrante. ¿Listo? Vamos a mirar este caso. Acuérdense que siempre oxígeno va a trabajar con -2 y en este caso se repite, vemos que acá hay un 2. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que el litio, el sodio está trabajando con el estado de oxidación +1. ¿Listo? En el caso de berilio ya vemos que acá no hay un número en especial. Entonces, si él está trabajando con -2, quiere decir que berilio está trabajando con el número de oxidación +2. ¿Listo? Importante que tengamos en cuenta que en este caso, por acá voy a ampliar un poco, en una fórmula nosotros encontramos estos números que nos hablan de la cantidad de átomos del elemento. En este caso, el 2 está cerca de ¿quién? Del sodio. Quiere decir que hay 2 átomos de sodio y en este caso, como no hay nada, asumimos que hay ¿cuántos? 1 de oxígeno, para que ustedes lo tengan presente. Los estados de oxidación son los que ponemos en la parte superior. Esos números que vamos a empezar a encontrar en la parte inferior nos hablan de la cantidad de átomos de ese elemento. Así que vamos a mirar un ejemplo que es el nitrógeno. El nitrógeno tiene varios estados de oxidación. Los estados de oxidación que él maneja son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a empezar a mirar. Para formar óxido sabemos que es el metal, ¿cierto? Y podemos poner el oxígeno. Así que empezamos con el caso de nitrógeno. Cuando nitrógeno trabaja con 1, y si yo lo uno con oxígeno, que el estado de oxidación es -2, pues prácticamente que algo muy similar a lo que veíamos anteriormente, acá yo necesito poner un 2. ¿Por qué? Para que me vayan entendiendo mejor. Si yo acá digo que tengo un oxígeno, uno solo, y que ese oxígeno puede realizar 2 enlaces, pues debo completar ese enlace. Entonces, nitrógeno, que ya acá le acabamos de poner 2, o sea que son 2 nitrógenos, donde cada nitrógeno puede hacer ¿cuántos enlaces? 1. ¿Quién me lo dice? El estado de oxidación. Continuemos con el otro estado de oxidación y me van comprendiendo. Cuando tenemos el estado de oxidación 2, en el caso de nitrógeno, si lo juntamos con el oxígeno, que también es 2, pero de forma negativa, ¿cómo nos va a quedar? Algo similar a lo que veíamos acá anteriormente.
Si él acá solito puede hacer dos enlaces, estas líneas de ahora en adelante ustedes las van a conocer como los enlaces, cantidad de enlace que hay. Acá en este caso, el oxígeno siempre va a tener la posibilidad de formar dos óxidos. Y nitrógeno, que está trabajando con dos, pues quiere decir que aplica exactamente lo mismo, puede hacer dos enlaces. Ahora vamos a mirar cuando es 3. Cuando trabaja con el estado de oxidación 3 el nitrógeno. Entonces vamos a mirar. Nitrógeno, siendo 3, si le juntamos el oxígeno, esto acá siempre va a ser menos 2. Una forma fácil de sacar esta ecuación es manejarla en X. Entonces, este 2 que tenemos acá lo vamos a ubicar acá. Y este 3 pasa acá abajo. Ahora, ¿cómo hacemos para mirar si esto es estable? Recuerden que los átomos buscan estar de una forma estable. Entonces, vamos a poner, ¿cuántos nitrógenos hay acá? 2. 1 y 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a mirar el estado de oxidación que maneja cada uno. Si él me dice que el nitrógeno acá está trabajando con 3, es decir, que cada uno de los átomos puede realizar ¿cuántos óxidos? 3. Así que vamos a empezar. Puede ser 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer los otros. 1, 2 y 3. Vamos a mirar si eso está bien hecho. Decimos que el oxígeno, que puede hacer ¿cuántos óxidos? 2. Si se dan cuenta, si yo acá pongo este oxígeno, cumple la regla, miren, 1 y 2. Pero ahora vamos a mirar este. ¿Cuántas líneas salen? 1, 2 y 3. Quiere decir que esto nosotros no lo podemos realizar. Lo tomo como ejemplo para que me entiendan. Volvemos a hacerlo acá. Tenemos 2 nitrógenos y ¿cuántos oxígenos? 3. 1, 2 y 3. Ahora sí lo vamos a hacer de la forma correcta. Si cada nitrógeno puede formar 3 óxidos, queda de la siguiente forma. Primer óxido, segundo óxido y tercer óxido. Me voy con otro color. Este nitrógeno también hace ¿cuántos? 3 óxidos. Primer óxido, segundo óxido y tercer óxido. Vamos a mirar si esto se cumple y si tiene una coherencia con los estados de oxidación. Empecemos acá con el oxígeno. El oxígeno siempre va a ser menos 2, o sea que puede formar 2 óxidos. Entonces, este oxígeno, ¿cuántos óxidos tiene acá? Uno con verde, uno con naranja. Bien. Acá tiene 1 y 2. Bien. Y por acá tiene 1 y 2. Listo. Ahora vamos a mirar si el estado de oxidación se cumple en el nitrógeno. Cada nitrógeno debe estar realizando ¿cuántos óxidos? 3. Vamos a mirar. Primer nitrógeno. 1, 2 y 3. Bien. Y el segundo nitrógeno. 1, 2 y 3. Bien. ¿Listo? Así sucesivamente se van a empezar a manejar los estados de oxidación. Acá ya vimos cuando se maneja con 1, cuando se maneja con 2, cuando se maneja con 3. Con 4 sería exactamente lo mismo. Acuérdense que para que se dé ese resultado mucho más fácil, lo hacemos en una forma de una X. Este 3 lo bajamos acá y este 2 acá. ¿Que de dónde sale esto? Del estado o número de oxidación que lo tenemos y lo encontramos en la tabla periódica. ¿Listo? Continuemos. Para empezar a nombrar los óxidos, generalmente ustedes han escuchado óxido de sodio, óxido de berilio, óxido de aluminio, y son esos nombres que uno dice, pero ¿de dónde salen? Entonces, debemos tener en cuenta que la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la encargada de crear reglas para asignar nombres a los compuestos químicos. De allí es que nosotros empezamos a darle un nombre a cada uno de estos.
Para los óxidos, que son los que estamos hablando el día de hoy, lo que nosotros tenemos que hacer es anteponer la palabra óxido al nombre del metal. Esta es la nomenclatura tradicional. Por acá yo empecé a ubicar algunos óxidos, así que los vamos a nombrar. ¿Qué debo tener en cuenta? Si pueden observar acá, los óxidos siempre van a estar de últimas, ¿listo? Siempre vamos a encontrar primero los elementos, cantidad de átomos, si es necesario, de acuerdo a los estados de oxidación, y ahora los vamos a nombrar. Decimos que se antepone la palabra óxido, así que todos van a empezar con óxido. Óxido de Na, que es sodio. Vamos con el segundo. Óxido de la K, que es potasio. Acá óxido de rubidio. Y por acá óxido de berilio. ¿Listo? ¿Qué debemos nosotros saber? El nombre del elemento que nos ponen de primeras. Y luego poner la palabra óxido, ¿listo? Ahora vamos a hablar cuando hay casos donde los óxidos de un elemento tienen dos números de oxidación. Inicialmente yo les decía que hay elementos que tienen un solo estado de oxidación o hasta 5 estados de oxidación. Vamos a estar hablando en este caso del hierro. El hierro toma 2 estados de oxidación. El primero que toma es 2 y el segundo es 3. Si tienen estos estados de oxidación, nosotros vamos a estar nombrándolos de una forma. Entonces, tenemos que saber cuál es el menor, en este caso 2, y cuál es el mayor, que sería 3. Para cuando el hierro está trabajando con 2, acá vamos a aplicar lo que ahorita estábamos viendo, ¿cómo nos quedaría? De esta forma, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera pasarlo, 1, en este caso el hierro más el oxígeno, ¿y cómo nos quedaría? ¿Es necesario que yo ponga estos números abajo? No, porque ya sabemos que si él puede hacer 2 óxidos, él también va a hacer 2 óxidos, así que no hay necesidad de poner otra cantidad de átomos para cada uno. Entonces nos quedaría como feo. ¿Listo? En otras palabras, lo que hicimos ahorita, el hierro puede hacer 2 óxidos y el oxígeno puede hacer 2 óxidos. Y los dos quedarían estables. Así que, ¿cómo lo vamos a nombrar? Está trabajando con el menor estado de oxidación, que es 2, entonces nombrémoslo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Poner el óxido, luego el nombre del metal, en este caso hierro, pero algo importante es que nos dice que debe terminar en oso. Entonces queda la siguiente forma: óxido ferroso. Ahora vamos a mirar cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación 3. Entonces tenemos hierro trabajando con 3 más oxígeno, que es menos 2. Acá sí necesitamos que ubicar esos números, porque si acá él me está diciendo que puede hacer 2 óxidos y acá él me dice que un solo átomo puede hacer 3, pues ningún óxido puede quedar sobrando. Entonces ubicamos, como ya les enseñé, este 3 por acá abajo y este 2 acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si lo vamos a realizar de esta forma. Decimos que tenemos 2 átomos de hierro, 1 y 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 1, 2 y 3. Ahora vamos a mirar y a generar los enlaces. Acuérdense, hay que tener mucha lógica y sentido común a la hora de organizar esto.
Entonces decimos que cada uno de ellos maneja un estado de oxidación. En el caso del hierro, está trabajando con 3. ¿Eso qué nos indica? Que cada uno de ellos puede hacer máximo 3 óxidos. Así que empecemos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vamos a mirar si está bien. El oxígeno trabaja con -2, entonces debe hacer 2 óxidos. 1 y 2, bien. 1 y 2, bien. 1 y 2, listo. Ahora miremos los hierros. Dice que puede hacer 3 óxidos en este caso. 1, 2 y 3, bien. 1, 2 y 3, listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Cuando trabaja con el número mayor, ponemos óxido, hierro, en este caso la IUPAC, si se dan cuenta acá cambia, porque hablamos de ferroso, no es que vayamos a poner hierroso, no, porque para la IUPAC eso es un error. Entonces ponemos ahora con la terminación ICO, entonces óxido férrico, y de esta forma podemos nombrarlos. Esto en cuanto a la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a continuar con la nomenclatura stock. Vamos a tener como ejemplo los dos anteriores. Cuando trabaja el hierro con 2 y cuando el hierro trabaja con 3. Ya sabemos que el oxígeno es -2 y acá es -2. ¿Cómo los vamos a nombrar? Nombramos óxido, el metal, en este caso de hierro, y nos dice que debemos poner el número de la oxidación, el número de estado de oxidación, pero el número romano, y va entre paréntesis. ¿Cómo nos quedaría? Óxido de hierro y el número 2 en romano. Ahora, en este caso, óxido de hierro, y en este caso ubicamos el número 3. Uy, parece un 2, listo. 3. Y de esta forma es que nosotros nombramos los óxidos en una nomenclatura stock. Ahora vámonos con la nomenclatura sistemática. Esa nomenclatura nos dice que debemos anteponer al óxido un prefijo cuantitativo. Esos prefijos son del griego: mono, di, tetra, tri, penta, hexa, hepta. Cada uno de ellos hace referencia a la cantidad de átomos de oxígeno que hay presentes en la molécula. Entonces, cuando hablamos de mono, es 1, cuando hablamos de di, es 2, cuando hablamos de tetra, es 4, tri, 3, penta, 5, hexa, 6 y hepta, 7. Pero esto aquí hace referencia a la cantidad de oxígenos que hay. Por acá yo ubiqué 4 moléculas diferentes. Las vamos a nombrar utilizando esta nomenclatura. Entonces vamos a decir, antes de poner el óxido, debo poner la cantidad de oxígenos que hay. En este caso, ¿cuántos oxígenos hay? 1, así que voy a usar el prefijo mono. Entonces queda monóxido de, y tengo que saber qué elemento es él, en este caso carbono. Vamos con el segundo. ¿Cuántos oxígenos hay? 3, o sea que usamos el prefijo tri. Trióxido de, en este caso estamos hablando de qué elemento. Trióxido de fósforo. Vamos con el siguiente. Hay 1, volvemos, monóxido de nitrógeno. Y acá hablamos de 5, o sea, penta. Pero entonces por acá yo lo pongo pentóxido de nitrógeno. ¿Listo? Haciendo un recuento rapidito. ¿Cómo nosotros formamos óxidos básicos? Juntando un metal más oxígeno. ¿Listo?
En los próximos videos vamos a estar hablando de bases y de los ácidos de los ácidos hidrácidos. En ese momento hablamos de óxidos. ¿Cómo se forma un óxido? Juntando oxígeno más metal. Y vimos 3 formas diferentes de nombrarlos, mediante nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock y nomenclatura sistemática. Después de ver este video, ustedes van a responder un pequeño quiz. ¿Listo? No les dejaré otra actividad. Si es necesario repetir el video para las veces que ustedes tengan que verlo para comprender, y si de pronto hay una duda, me la hacen saber. Bueno, feliz día, chicos.